El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, seguimos 7:32 aquí en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Hoy lunes 14 de junio debe efectuarse una audiencia en la Corte Nacional de Justicia en un nuevo intento para revocar la orden de prisión o la prisión preventiva que se ha ejecutado en contra del contralor subrogante Pablo Celi de la Torre, quien está detenido desde el 13 de abril y sobre quien se ha iniciado, primero se inició una investigación previa, luego una instrucción fiscal, estamos en el proceso de instrucción fiscal por el supuesto delito de delincuencia organizada. Sobre Pablo Celi, la semana anterior hubo novedades, conversamos con su abogado, con el doctor Marcelo Ron, y al día siguiente dialogamos con el jurista Gonzalo Silva, que tenía una posición totalmente crítica de la manera como se está llevando adelante esta instrucción previa. Gonzalo Silva considera que se debe reformular los cargos en el caso de Celi, pero el doctor Ron, por ejemplo, adelantaba justamente la diligencia del día de hoy, que será, me parece, el último intento por tratar de que se le sustituyan las medidas cautelares a la prisión preventiva y se le otorgue medidas alternativas justamente a esta decisión inicialmente adoptada por la Administración de Justicia. Va de la mano con el anuncio de que fue contagiado a mitad de la semana anterior el contralor con COVID, que fue trasladado de la cárcel 4 al Hospital Eugenio Espejo, que del Hospital Eugenio Espejo se lo pretendió trasladar a una clínica privada, cosa que entiendo no prosperó. Bueno, conversemos de eso con Alejandro Rodas Coloma, quien es jurista, catedrático, docente de la Universidad Central del Ecuador y quien además ha sido muy crítico con el tema del Contralor, en atención a que además en su momento fue funcionario de la Contraloría General del Estado. ¿Cómo le va, doctor Rodas? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Gracias por la invitación a su programa. Un saludo caluroso a toda la ciudadanía que nos escucha y nos mira a través de las distintas redes sociales. Gracias. A ver, ¿cómo ve usted el escenario de hoy que debe la Corte Nacional de Justicia y un juez conocer este pedido de revocatoria de la prisión preventiva y todos los episodios de la semana anterior asociados al contralor Celi? Bueno, los elementos de convicción que cada vez reformula la Fiscalía o se adhiere a una posición de materializar más elementos, el día de hoy no va a ser una excepción. Pablo Celi de la Torre probablemente no salga y la Fiscalía el día de hoy va a presentar nuevos elementos, tanto más que quien tiene que desvanecer todo lo que ha aportado Fiscalía en estas casi cuatro meses, donde la Fiscalía tiene la titularidad de ejercer una acción, de demostrar permanentemente lo que está ocurriendo, es lo que va a ocurrir. Los argumentos de la enfermedad de Celi en la vía administrativa han surtido efectos. Nuevamente, la subcontralora subrogante del subrogante le ha dado una concesión abierta, ni siquiera de plazo, de término, para que él se haga nuevamente una licencia, ahora por salud. De tal suerte que la tomadura de pelo es evidente, es permanente, y justamente aquí estoy, Fabricio, no solo como catedrático, como académico, como jurista, sino fundamentalmente como representante, como vocero de un frente de perjudicados por la Contraloría General del Estado y asimismo como ciudadano. ¿Por qué usted habla de tomadura de pelo, doctor Rodas? Porque es simple, mire, la explicación la voy a hacer lo más didáctica posible. El delito que se persigue hoy por hoy, que es delincuencia organizada, está materializándose y va a llevar a una audiencia preparatoria de juicio con varios elementos. Sin embargo, hay dos opciones y ahí coincido con el doctor Silva. La una es solicitar una reformulación de cargos que va a ser muy difícil, desde los distintos espacios lo hemos señalado, pero lo que sí puede hacer es acumular el proceso, por ejemplo, que nosotros presentamos en el mes de enero, por tráfico de influencias. Adicionalmente, es evidente que el perjuicio económico por $5.000 millones de desvanecer glosas es, valga decirlo así, un perjuicio directo en contra del Estado, de cada uno de los ecuatorianos que nos está escuchando. De tal suerte que eso debe ser tratado con pinzas y sobre todo sin tomarnos el pelo. ¿Qué quiero decir con eso? Que no solo es el delito de delincuencia organizada, sino también peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, entre otros,
que de conformidad con el artículo 20 del concurso real de infracciones es el que cabe tramitar. Yo no soy el fiscal general del Estado, soy un conocedor del derecho y en este tiempo me ha tocado precisar inclusive el ámbito penal. De tal suerte que ese es el camino, mi estimado Fabricio. Pero si ese es el camino, entonces, ¿cómo se entiende que la Fiscalía haya iniciado una instrucción fiscal por el delito de delincuencia organizada y que no lo esté investigando al Contralor Celi por los otros delitos que usted señala? Porque tiene también el jalón de orejas de los Estados Unidos de América, que ya tenía un proceso legal en camino, y además tiene las delaciones del sobrino del señor Raúl de la Torre, de tal suerte que con esos elementos, a través de la cooperación internacional, es que la Fiscal General del Estado incursionó en el proceso de delincuencia organizada, tanto más que en la denuncia que nosotros presentamos por tráfico de influencia. ¿Sabe qué se ha hecho, Fabricio? Nada. De tal suerte que en este país de escándalo, en este país de sesgos, en este país de persecución, debemos actuar con seriedad. Donde una cosa es fundamental señalar, se debe ciudadanizar la actividad estatal. Esto implica aplicar de manera rigurosa y responsable el artículo 95 y 204 de la Constitución, donde nosotros, por ejemplo, el día de ayer hemos visto que la señora presidenta de la Asamblea Nacional se queja diciendo que la Contraloría dice que no tiene información. Entonces, ese cuento de que todo tras el incendio que le escuchaba usted decir, nadie dice nada, pues nosotros sí lo hemos hecho. La señora presidenta de la Asamblea está totalmente molesta y con justa razón de que la Contraloría diga que no tiene información para entregar sobre los hechos del posible juicio político que además tiene el Contralor Celi. Ahora, ese juicio político no ha avanzado nada, fue presentado, entiendo, por Juan Cristóbal Lloret y no ha avanzado nada. En esta semana este juicio político está puesto en agenda. Aquí hay una cosa que se debe decir categóricamente, como lo hemos venido señalando. El señor presidente de la Comisión de Fiscalización está tirando la vista hacia otros lados cuando la ciudadanía en general quiere que se resuelva el tema del Contralor Celi, de tal suerte que vamos a armar una estrategia mediática y sobre todo jurídica para que estas cosas no sean despistes de lo que ya conocemos que desde la Comisión de Fiscalización se quiere hacer. El caso Coca-Cola Sinclair, el caso de Sinohidro. En estas horas, mi estimado Fabricio, la Contralora subrogante del subrogante está dejando caducar una glosa de 24 millones de dólares en favor de la empresa Sinohidro. Y como ustedes saben, las cosas que he venido relatando hace más de un año terminan siendo siempre validadas por la verdad. De tal suerte que nosotros estamos muy preocupados, la Asamblea Nacional de alguna manera también ya está haciendo lo propio, pero definitivamente que este control social, que este ejercicio de participación ciudadana no quede en la retórica de un cuerpo muerto. Hábleme de esto que acaba de anunciar usted, que la Contralora subrogante, del Contralor subrogante, la doctora Valentina Zárate, está dejando caducar una glosa millonaria. Explíquenos un poquito este hecho que acaba de denunciar, doctor Rodas. Con todo gusto, Fabricio. Hay un examen especial que prácticamente ya se está por responsabilizar desde el área de la Dirección de Responsabilidades, donde quiero decir además algo. El titular de la Dirección de Responsabilidades es una persona sin ningún tipo de experiencia. Están poniendo ahí una persona, y perdón que lo diga así, firmón, una persona que firma lo que le dicen y punto. Y adicional a eso, también resulta novedosísimo que esté bajo 4 llaves en el despacho de la señora, la Contralora encargada, subrogante del subrogante, esta glosa que tenemos inclusive los números de proceso donde ella deja caducar. La facultad de la Contraloría General del Estado es una que tiene limitaciones según el 71, la caducidad implica a partir de los 7 años y están dejando que los tiempos pasen para beneficiar sin necesidad de desvanecer, espero hacerme entender, sin necesidad de desvanecer, que el plazo precluya y que por tanto las facultades del ente de control ya no tengan asidero en materia sobre todo jurisdiccional. En términos concretos, que si van a la justicia ordinaria, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Sinohidro gane al Estado en función de que la facultad del ente de control precluyó. ¿Y de esto lo está haciendo deliberadamente la Contraloría? Lo está haciendo deliberadamente, así como lo hicieron con nuestro
testigo protegido en el caso de Claro, que le obligaron a desvanecer una glosa por $112 millones y obviamente él no aceptó, y de tal suerte que están haciendo lo propio con funcionarios de menor rango para que se retenga ese proceso y no se pueda resolver. Obviamente ahí hay responsabilidades civiles, estoy hablando de $24 millones, pero que definitivamente la Contraloría de Pablo Celi es la misma a la de Valentina Zárate. La Contraloría actual persigue, extorsiona y todo sigue igual. Y la Fiscalía General del Estado, con el debido respeto, se mantiene contando hojas que les están enviando de la propia Contraloría, foliándolas y no haciendo su trabajo de manera técnica y objetiva. Aquí las cosas deben ser hechas con sentido común, con sentido de pertenencia del momento histórico que vive el país. Y creo que la invitación también viene en el sentido de que la ciudadanía debe ser parte en la toma de decisiones. No podemos estar pasivos desde las redes sociales nada más. Voy a poner un simple ejemplo que voy a ser muy preciso, mi estimado Fabricio, si me permite. Ayer me decía alguien, ¿y por qué haces esto? ¿Para qué lo haces? Oiga, creo que nos hemos comprado problemas ajenos, pero lo hemos hecho toda la vida. Nos duele que lo anormal se normalice. Ver personas con grilletes, ver personas perseguidas, un contralor preso, un defensor del pueblo preso. Eso estamos viendo con normalidad cuando debería ser diferente. Necesitamos una sociedad distinta definitivamente, pero donde el empoderamiento ciudadano no sea una retórica. Ahora, le voy a añadir otro elemento adicional. El sábado pasado, anteayer, se cumplieron los 60 días de la licencia sin sueldo a la que se acogió el Contralor General del Estado subrogante Pablo Celi de la Torre, con base en lo que dice la Ley Orgánica del Servicio Público. Las licencias son de hasta 60 días y son improrrogables. O sea, en este momento ya no aplica la licencia del Contralor Celi. Sin embargo, el jueves que entrevistamos al doctor Marcelo Ron, a su abogado, decía, no importa que caduque la licencia, ya eso se va a terminar el sábado, se ha presentado una licencia por enfermedad, que eso también prevé la ley del servicio público, y además tiene 60 días acumuladas de vacaciones. ¿Por qué le planteo esto? Porque evidentemente había de alguna manera la expectativa en el imaginario colectivo de que al finalizar los 60 días de la licencia, y obviamente, como el Contralor Celi está detenido, no se puede presentar a su trabajo, luego de 3 días, a partir del fin de la licencia, automáticamente perdería su cargo con base en lo que dice la Ley Orgánica del Servicio Público. Con este argumento del abogado, significa que no va a perder el cargo el doctor Celi, porque todavía tiene tanto los 60 días de vacaciones acumuladas, os decía, cuanto la licencia por enfermedad, doctor. ¿Cómo le ve a usted? Y adicional escuché decir a este abogado de que pediría una licencia por vacaciones no gozadas de 60 días. Exacto, a eso me refiero, claro. Lo cual es una vergüenza y que debe ser visto como tal, no debe ser visto como algo normal de carácter leguleyo. Aquí la facultad del Consejo de Participación Ciudadana, trasladada desde el trujillismo, en el sentido de haberle ratificado a la persona y no al título de Contralor, debe meter mano de manera inmediata. ¿Qué quiero decir con eso? Que el Consejo de Participación Ciudadana, que además el día de ayer religió a la señora Sofía Almeida, lo cual aplaudo, saludo, debe tomar cartas en el asunto desde 2 perspectivas o momentos. El primero, llamar a concurso público para la primera autoridad de la Contraloría. Ese cargo está vacante. No me vengan a decir de que Celi, por estar detenido, se mantienen sus derechos y se puede prorrogar en función. Pero no ha perdido, es que no ha perdido el cargo Celi, doctor. O sea, en estricto rigor, Pablo Celi sigue siendo el Contralor, aunque esté detenido. A eso voy, a la segunda idea, si me permite. Es que el Consejo de Participación Ciudadana, porque ya no tiene licencia que le apadrine, y en este caso la licencia médica que vergonzosamente la Contraloría le está dando abierta, sin plazo, sin término, debe ser puesto definitivamente en la calle de la historia, debe ser destituido por el Consejo de Participación Ciudadana porque ya no goza de ninguna licencia, tanto más que en estas horas está por definir si el señor tiene o no COVID. Parece que eso es, insisto, una tomadura de pelo. Correcto, doctor. Veamos qué pasa en estas horas. Le quiero agradecer a Alejandro Rodas Coloma por este aporte sobre lo que está pasando con Pablo Celi. Como digo, hoy será la audiencia solicitada por la defensa de Celi para tratar de revocar la prisión preventiva, y está atada a estos otros elementos que los hemos mencionado y que los dijimos la semana anterior, que parecen coincidencia, entre comillas, coincidencia, pero que los hemos comentado. Gracias, doctor Rodas. Que tenga un buen día.
Muchas gracias a usted. Una feliz semana a todas y a todos. Muy amable. Alejandro Rodas, exfuncionario de la Contraloría, quien es docente además de la Universidad Central, con su posición crítica sobre lo que está pasando con el Contralor. Reiterar aquello. El Contralor Celi sigue siendo Contralor, aunque está detenido. Se entiende que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tiene argumentos jurídicos mientras Celi o no renuncie o no pierda su cargo o no sea censurado y destituido mediante juicio político por la Asamblea Nacional. No puede llevar adelante un concurso de merecimientos y oposición para designar un nuevo Contralor, cosa que fue uno de los temas pendientes, ¿ya? Que dejó pendiente, extrañamente entre comillas, dejó pendiente ese tema el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, que algunos lo elevaron a los altares aquí. El Olimpo de las decisiones jurídicas, ese Consejo Transitorio. Aquí tienen ustedes una de las decisiones adoptadas por ese Consejo. El prorrogar la gestión de una persona que no nació de un concurso público, que fue designada por quien en su momento era el Contralor titular, que rompió una acción de personal delante de una cámara, y ustedes recordarán justamente aquello. Bueno, el doctor Celi, que hoy el juez de cuentas del Estado está siendo investigado, sigue siendo Contralor. Y no va a perder el cargo, está clarísimo, porque vencieron los 60 días de licencia, pero se va a acoger a una licencia por enfermedad. Ya presentaron los documentos hace pocos días, y además tiene 60 días de vacaciones acumuladas. Eso también debe ser materia de reflexión, ¿no? El juez de cuentas del Estado, el que debe auditar el buen uso de los recursos públicos del Estado, está siendo investigado por un posible caso de corrupción y sigue en el cargo. En fin, 7:48 en la primera hora.